Hola, pues vamos a hablar de una muerte que pasó el día 13 de enero. Estamos hablando de la hija de Elvis Presley. Esta muchacha que tuvo que afrontar tantas cosas, porque fíjense en que a veces pensamos que el dinero va a llenar todos esos espacios de lo que representa una vida y que sin embargo no va a ser así. Eh, ella Cuando muere Elvis Presley, ella tiene 9 años. Fue una cosa traumática lo que le pasó a ella porque el día que murió Elvis Presley, estaba ella, sus padres ya se habían separado, pero convivían, dándole pues en sí todas las comodidades, cubriendo, se podría decir, como los caprichos de ella, de una niña, pero sintiendo al final ese cariño, esa admiración por Elvis Presley. Dicen que, dice ella, que el día que murió su papá, estuvo platicando con ella, la acarició, la besó, sin darse cuenta que va a ser la última vez que lo iba a ver, y que después fue traumático todo lo que vio, porque se le quedó muy, muy plasmado en su mente el aspecto de la muerte de su padre, cuando lo vio tirado en el baño. Toda esa gente que corría y toda esa situación le quedó como un tatuaje a ella que no pudo superar. Siempre estuvo como rodeada de esos fantasmas de la muerte, en el que pues más adelante se va a ver reflejada en sus hijos. Toda esta situación que va a venir la hundieron en un mar de drogas. Fíjense en cómo a veces viene como un karma que traen todos esos seres en los que difícilmente se pueden, pues, separar. Eh, Cuando nos vamos adentrando en sus cosas de ella, vamos dándonos cuenta de que tiene, pues, una semejanza con el destino de su padre. Dicen que más de 650,000 personas llegan a la mansión de Elvis Presley a quererla conocer, la casa, y que aquí, pues, en cierta forma, va a ir haciendo, pues, casi una forma de estar siempre en esa casa ella. Su nombre era Prakpilla Manoban, pero ella lo va a cambiar por el nombre de la Lisa. Más adelante va a tomar el nombre artístico de Lisa, en la que va ella a empezar a querer tener una personalidad original, que no la compararan con su padre, porque eso era una proyección muy grande. Ser la hija de Elvis Presley le costó tener muchas cosas que la beneficiaran, pero también muchas cosas que la perjudicaron. Toda esta trayectoria que lleva esta muchacha, en la que no va a encontrar su identidad y en la que va a andar saltando de un matrimonio a otro, ¿sí? Eh, y luego, para desgracia de ella, va a tener a un hijo que se va a suicidar a los 27 años, pero era casi idéntico a Elvis Presley. Entonces, el parecido tanto con su padre en su hijo le tenía siempre recordando la imagen del padre que tanto amó y que también tanto hizo que se separara muchas veces, porque inclusive cuando se casó con Nicolas Cage, ese fue uno de los problemas, de que ella tenía una obsesión por todas las cosas que eran de su padre, ¿sí? Eh, Toda esa vida que va a ir teniendo a través de sus matrimonios, siempre va a estar la sombra de Elvis Presley, como en cierta forma, eh, no dejándola ser ella misma. Va a tener, pues, esas imágenes tan severas que ella fue viendo, y que después, ya por medio del internet, todo eso, se enteró de muchas cosas de su papá, ¿sí? Una de las cosas que tenía Elvis Presley, era que tenía él un glaucoma ocular en el ojo izquierdo,
y que en 1970 se lo había diagnosticado su médico. Eh, Esos detallitos que a veces parece que no tienen importancia, a los hijos les va a venir toda una como carga en la que pues van a tener esa situación en la que ella va a caer en muchas drogas por inclusive su mamá va a solicitar ayuda a la cienciología para que la desintoxiquen y ahí va a empezar a hacer todo eh, esa carrera que va a ser en la que ella no le llenaba, porque ella más adelante se va a dar cuenta de que es una excelente cantante, de que puede hacer una carrera y que hasta su segundo álbum ella va a darse cuenta de que ya tiene una propia voz, ya tiene una propia personalidad y que va a perfilarse en todo ese mundo de la música. Fíjense en que la hija de Elvis Presley dicen que casi quemó toda su herencia, que tenía más de 100 millones de pesos, de dólares, que le dejó su papá. Casi todo lo quemó en cocaína, en alcohol, en sexo, en lo que despilfarró. Lo de Lisa Marie, sí es que se podría decir quemar el dinero, lo demás es cuento. Cuando Elvis Presley murió en 1977, ella fue heredera única de esa gran fortuna de 100 millones de dólares. El día 27 de febrero del 2018, 40 años después, a Lisa le quedaban 14,000 dólares de aquella inmensa herencia y tenía deudas e impuestos, préstamos hipotecarios que ascendían a más de 16 millones de dólares. Fíjense en todo lo que hace cuando las personas caen en esas drogas, porque algo semejante le pasó a su papá, ¿sí? Entonces, eh, parecía como un karma en el que va haciendo y que luego lo va a tomar su hijo, el muchacho Benjamín, que va a morir a los 27 años, también ingería drogas. Todo este infierno en los que vivían estas familias, ¿sí? Que a sus 50 años la hija del rey del rock declaraba en aquellos días, hace unos días el portal que está en lo más absoluto en bancarrota, decía. Al parecer, Lisa Marie no pagaba sus impuestos desde el 2012 hasta el 2015 y además no puede hacer frente pues a las hipotecas que ella tenía en la casa que compró en Inglaterra y que llevaría varios meses intentando vender. También tenía deudas por más de 500,000 dólares en tarjetas de crédito. Fíjense cómo en lugar de aprovechar tanto dinero, todo lo despilfarró, ¿sí? Así como despilfarró también su vida que quedó pues metida en tanto problema, en tanta situación. Ella tuvo 4 hijos y se casó 4 veces, nada más con dos esposos. Primero tuvo a Benjamin y luego tuvo a unas gemelas. Y el casamiento con él, con Michael Jackson, fíjense en que aquí toda la gente dudaba de ese matrimonio por las situaciones de Michael Jackson, porque cuando se empezó a comentar lo de la boda con Michael Jackson, era porque él estaba atravesando el problema de pederasta. Entonces, todos decían que era como para cubrir, como para distraer toda esa situación y ellos dicen que se casaron. Cuando le hicieron una entrevista a Michael Jackson preguntándole cómo la había conocido, pues él dijo que la había conocido desde muchos años y que pues habían sido novios, todo eso, pero al hacer las cuentas, él tenía veintitantos y ella tenía 6 años. Entonces como que no coincidía las fechas que daban, aunque ella trataba de encubrirlo, de taparlo, pero pues no se podía. Todas estas situaciones que fueron haciendo, la cual nada más pues pudo sobresalir 2 años de matrimonio con Michael Jackson,
y posteriormente se va a casar con el papá de sus gemelas. Antes de Michael Jackson, ella había sido esposa de Nicolas Cage. Se habían conocido, pero su matrimonio nomás dilató 6 meses. Si se dan cuenta, esa inestabilidad emocional en cuestión de parejas, pues hablaba, pues debe haber sido por tanta droga que consumía, que no dejaba que tuviera ella, que estuviera aterrizada para poder valorar, valorar todas esas cosas. Aunque aquí hay cosas que fíjense en que es una cosa que sí, a veces las personas pierden tanto el piso que no se dan cuenta. Ella sí pudo tener una personalidad como actriz, como cantante. Llegó a tener una voz personal, una voz que a través de sus discos se vio la categoría. Posiblemente ahora, en la muerte de ella, es cuando empiece ella a surgir, pero ya sin esa sombra de su papá, sino ya la empiecen a buscar por la trayectoria que en realidad era muy buena. Era muy buena, ella siempre dudó de que le daban favoritismos por ser hija de Elvis, pero no. Ya al ver su material, al ver su trabajo, es un trabajo muy bueno, un trabajo donde realmente ella destacó tanto su voz como su persona, pero pues desgraciadamente no le dio pues oportunidad de poder sacar adelante pues todos esos sueños, ¿sí? Priscilla Page de 75 años de edad, que, que bueno, cuando tenía 75 años, ella siempre estuvo a la sombra de Elvis Presley, a la vanguardia, aunque estuvo poco tiempo casado con él, ¿sí? Pero el recuerdo de aquel romance inolvidable, el retrato de una pareja dichosa, mientras eh, eh, pues acontecía todos esos problemas en todo ese torbellino que representaba ser la esposa pues de Elvis Presley. Eh, También ahora estuvo mucho al lado de su hija, de Lisa, la protegía, pero pues es difícil estar en esa situación. Estuvo casada 6 años con el cantante Elvis Presley, esta Priscilla Presley, pero y tuvieron pues a su única hija, que es Lisa Marie, que después, más adelante, pues le va a dar cuatro nietos. Eh, Hablar de estos cantantes, de eh, de esa proyección que tienen, parece como que no se podría explicar cómo una persona puede tener todo y sin embargo psicológicamente no poder salir adelante en todas estas situaciones que le dio la vida. Fíjense en que una de las cosas que pues a veces el ser humano se cuestiona, ¿realmente será karmático? ¿Será karmático que estas eh, personas, porque aquí es de hombres o mujeres, inclusive le pasó a su hijo de 27 años, eh, no puedan superar y que al morir muchas personas digan que pues ya está descansando, que ya encontró la paz y que pues como que necesitaba ella también morir, ¿sí? Dicen que fue de un paro cardíaco, ¿sí? Aunque hay también otros comentarios. ¿Cuánto, Lisa Marie, la hija de Elvis, sería enterrada cerca de su padre en la finca de la familia, la famosa Glacelat? Esa es la mansión de Elvis Presley. Según un representante de la familia, la cantante de 54 años murió luego de sufrir un paro cardíaco en su casa este jueves. Era la hija única del rey del rock, sí.
Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes todo esto? ¿Cómo es posible que teniendo oportunidades de vivir en otros lados, siempre estuvo como anclada en el recuerdo de su padre? Una sombra que lo persiguió, ¿sí? Inclusive ella decía que cuando volteaba a ver a su hijo, a Benjamin, le recordaba tanto porque la gente, inclusive cuando murió este muchacho, la gente que lo conocía decía que efectivamente tenía un parecido, pues casi como un retrato de Elvis Presley. Entonces, se imaginan con toda esa carga emocional que esta niña tuvo aquel trauma al ver morir a su padre, muy chiquita, y que no pudo ir superando. Eh, Tal vez ella, con todas estas relaciones que tenía, andaba como buscando la protección de un padre, pero pues no la pudo encontrar porque también sus parejas también tenían problemas. Entonces, aquí como que ella, por medio del matrimonio, no era la salida que necesitaba. La pudo rescatar la música. Allí era la puerta en la que ella debería haberse enfocado directamente y lo hizo. Lo hizo un tiempo, pero después ya lo dejó. Cuando hablamos de cómo una desgracia en una casa, cuando hay un suicidio de un hijo, ¿sí? De 27 años, es como volver otra vez a sentir ese dolor que la venía persiguiendo. Tras el suicidio de Benjamin Cleuk, el hijo de Lisa, Marie Presley, vuelven los fantasmas, las tragedias familiares alrededor de ella, en la que pues imagínense cómo al pasar el tiempo eh, vuelve a tener este tipo de experiencia con su hijo y la vuelve a marcar. Benjamin Cleo se convirtió ayer en uno de los protagonistas de las crónicas de sucesos, el mayor de los 4 hijos de Lisa, Mary Presley, nieto del rey del rock and roll, se quitó la vida. Era la noticia que se estaba dando cuando murió su hijo. ¿Se imaginan el impacto que ella volvió a sentir en la que se quitó la vida con un disparo en la cabeza? Un gesto con el que agradaba la tragedia por lo que ha estado rodeada. Su madre en los últimos años, el joven, se suicidó a los 27 años, pasando a englosar la lista de los músicos que desaparecen de este mundo a esa edad. Recordarán que hay una pues conspiración donde dicen que los artistas de cierta el lead y con características de del cuestionarse por qué se mueren a los 27 años. Pues este hijo de ella va a llenar toda esa, a englosar esa lista en la que se había dicho. El suicidio de su hijo, por supuesto, es el trago más amargo, comentaba ella, de Lisa Marie, pero no es la única muerte a la que ha tenido que hacer frente ella. Con tan solo 9 años, pues recuerdan que lo tuvo que pasar al quedarse huérfana, un hecho que obligó a esa niña a madurar a base de la dureza con la que la vida le estaba golpeando y que a pesar de que quedaba una pues herencia bastante generosa, pues hasta el momento dicen que no quedó rastro. En el 2004 tomó la que seguramente sería la peor decisión empresarial sobre un legado millonario como lo son los derechos de Elvis Presley. Fíjense en que aquí vamos a comentar algo. Posiblemente se comentaba, hubieron rumores que cuando se casó con Michael Jackson iba sobre los derechos de Elvis Presley. O sea, iba no tanto con la gana de querer a esa mujer, sino de agarrar los derechos de Elvis Presley, como lo hizo con los Beatles. Ese fue un rumor que se comentó y que tal vez ella se percató y pues también por eso decidió pues separarse de él. Aquí
desprenderse casi del 85% de la sociedad de Elvis Presley y Enterprise, que se dedicaba a todas esas gestiones de los derechos por una cantidad tan ridícula como $100 millones. Un dinero que, por cierto, no queda ni los restos en cuentas corrientes. Fueron sus adicciones las que le llevaron a la heredera de uno de los mayores íconos del mundo de la música a declararse en bancarrota. Es más, por si este escenario fuese un poco clasificador, Lisa Mary figura en el ranking de las fortunas de Celebrity en el números negativos de una deuda que rodea a más de 14 millones de euros. Ese agujero económico que se ha ido agrandando como consecuencia de su irresponsabilidad y de no haber tenido ese cumplimiento de los pagos a plazos de impuestos al fisco, los créditos que le fueron pidiendo para hacer frente a todos estos gastos del día a día, los litigios, los divorcios de sus 4 maridos, remataron con una mujer que tampoco ha tenido suerte en el amor, como ya vimos. Fíjense en todos esos amores rotos que de 1988 a 1994 fue esposa de Danny Clew, padre de sus primeros 2 hijos, incluso en el que acabó de perder de manera tan trágica un matrimonio al que sucedía en aquellos de 2 años de 1994 al 96, nada más y nada menos que con Michael Jackson, como lo hemos comentado. Imagínense lo que de esa genética vocal que podía haber hecho juntos ambos en aquellos apellidos en el mismo ser, si hubiera podido hacer, si hubiera podido ya tener un hijo de Michael Jackson, hubiera salido con una voz portentosa, porque los dos virtuosos, y con la cadena genética de Elvis Presley. Pues fíjense en que es doloroso comentar una muerte de una actriz que si hace uno un recorrido por su vida, pues no fue bueno, no fue placentero, porque estuvo manchado con drogas, estuvo manchado con, con irresponsabilidades y que tal vez esta muerte le sirva pues, de una forma de medición para las nuevas generaciones que tienen todo por delante, ¿sí? Porque esta mujer lo tuvo todo, ¿sí? Y sin embargo, quedó en todo ese torbellino de pasiones que no pudo superar y que, aunque hubieron muchas personas que querían rescatarla, era muy difícil porque no nomás eran las drogas, sino eran las situaciones psicológicas que estuvieron a su alrededor. Todas esas presiones, porque debe ser muy difícil ser hija de una celebridad que casi a más de 80 años todavía la gente lo tiene pues idealizado, lo tiene eh, como algo inalcanzable. Pues yo pienso que también para ella fue, aunque ella se refugió en el concepto de que su padre era pues su ídolo. Tal vez lo comparó tanto que no hubo un hombre que pudiera llenar esos zapatos en cuestión de esa idolatría que ella tenía hacia Elvis Presley. Pues de todas maneras, eh, cada acontecimiento que va pasando de las muertes de estas personas que están en esas alturas en las que uno se imaginaría que pues es toda felicidad. Y sin embargo nos damos cuenta de que fue una vida triste, una vida dolorosa, una vida llena de traumas y de dolores que tenía que enfrentar y que pues eh, ahora pues lo único que podríamos decir es que pues ya está con su papá, ya está con su hijo y pues que descanse en paz, que encuentre la luz perpetua y que por medio de las oraciones de las personas
tenga esté permeada para que pueda encontrar esa armonía cósmica en cuestiones religiosas. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención, ¿cómo, cómo enfrentan esos hijos las muertes de esos padres en los que en toda su vida están como una sombra atrás de ellos? Una sombra que no se la pueden desprender, ¿sí? Y que es muy difícil y que cuando estas personas no tienen eh, pues esa integración familiar, porque tal vez cuando hablamos de eso decimos es que es un concepto mexicano, ¿sí? Esa integración familiar, ese amor, ese muégano que hace la familia, tal vez a ella le faltó, ¿sí? Tal vez no pudo ser encausada en su casa y pues imagínense con tanto dinero, con tantas tentaciones y con tanta gente, porque por ahí también se habla de que uno de sus managers también le robaba dinero. Entonces, todo mundo aprovechándose de las circunstancias emocionales de un ser. Pues nos quedamos hasta aquí y esto ha sido todo por hoy. Que pasen un buen día y pues las condolencias de siempre, el cariño, porque muchas personas, ella llegó a ganarse el cariño de mucha gente. Y pues que descanse en paz y nos veremos en el próximo video.